Una tormenta corta la energía del rascacielos más lujoso de Ciudad de México. En la oscuridad total, atrapados entre el piso 28 y 29, dos desconocidos se encuentran. Él, el multimillonario que nunca ha escuchado la palabra no de una mujer. Ella, la nueva empleada que acaba de reescribir todas las reglas del juego. Cuando las luces regresan 2 horas después, Marcelo Blackstone sabe que encontró a la única persona capaz de destruir o reconstruir completamente su imperio emocional. Samara Vargas no tiene idea de que acaba de conocer al hombre que cambiará su vida para siempre, o que ella ya ha comenzado a transformar la de él. El reloj digital en el escritorio de Marcelo Blackstone marcaba las 10:42 de la noche, cuando los primeros rayos rasgaron el cielo de Ciudad de México. Desde la ventana de su oficina, en el piso 28, observaba la ciudad iluminada prepararse para la tormenta que los meteorólogos habían pronosticado para aquel lunes de marzo. Las luces de los edificios vecinos parpadeaban como diamantes contra el telón de fondo oscuro de las nubes cargadas, creando un panorama que nunca dejaba de impresionar a los visitantes, pero que para él se había convertido en solo un elemento más de su territorio conquistado. Marcelo ajustó los puños de la camisa italiana hecha a la medida y volvió su atención a los contratos esparcidos sobre la mesa de caoba. A sus 35 años había construido un imperio que comenzó con una pequeña startup de tecnología y ahora se extendía por inversiones inmobiliarias, empresas de consultoría y una cartera de acciones que daba envidia a los mayores fondos de inversión del país. Su nombre siempre aparecía en las páginas de economía de los periódicos y su foto frecuentemente ilustraba artículos sobre los solteros más codiciados de México. No es que a él le importara particularmente este último título. Las mujeres venían e iban en su vida con la misma previsibilidad de las mareas, atraídas por el poder, el dinero, la influencia que él ejercía sin esfuerzo. Llegaban deslumbradas y se iban resignadas, habiendo aprendido que Marcelo Blackstone no era un hombre que se entregara fácilmente. Él lo prefería así. Las relaciones eran como los negocios, mejores cuando se mantenían bajo control total. El sonido del elevador llegando al piso ejecutivo lo sacó de sus pensamientos. Marcelo frunció el ceño. Su asistente, Diego, se había ido a las 8 en punto, y él había dado salida anticipada a todo el equipo debido a la previsión de tormenta. ¿Quién podría estar llegando a esa hora? El timbre del elevador resonó por el pasillo vacío, seguido por el sonido de tacones altos contra el piso de mármol. Marcelo se levantó del sillón de cuero y caminó hasta la puerta de cristal de su oficina, la curiosidad agudizando sus sentidos. A través del pasillo iluminado, vio una silueta femenina acercándose, con pasos decididos, cargando una carpeta de cuero y un abrigo doblado sobre el brazo. Ella se detuvo ante la recepción y consultó algo en su celular, la luz de la pantalla iluminando brevemente su rostro. Incluso a la distancia, Marcelo pudo percibir que no la conocía, y él conocía a todos los empleados de su edificio. La mujer era alta, quizás 1,70 milímetros, con cabello castaño ondulado, recogido en un chongo elegante que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Usaba un traje gris plomo que sugería profesionalismo, sin esconder las curvas naturales de su cuerpo. Marcelo abrió la puerta de la oficina y dio algunos pasos en dirección a ella. «Con permiso», dijo, su voz resonando por el pasillo silencioso. «¿Puedo ayudarla en algo?» La mujer se giró y Marcelo sintió algo inusual, una pausa, un momento de vacilación que no experimentaba desde hacía años. Los ojos de ella eran verdes como esmeraldas, contrastando con la piel ligeramente dorada y los labios naturalmente rosados. Pero no era solo la belleza lo que lo había hecho detenerse. Había algo en su postura, una confianza serena que no combinaba con el nerviosismo que la mayoría de las personas demostraba cuando lo encontraba inesperadamente. «Marcelo Blackstone, supongo», ella dijo, extendiendo la mano con una sonrisa profesional. «Samara Vargas. Empiezo a trabajar aquí mañana en el Departamento de Estrategia Corporativa. Vine a buscar algunos documentos que el señor Diego dejó preparados para mí». Él estrechó su mano,
notando la firmeza del saludo y el hecho de que ella había usado señor de forma casi irónica, como si supiera exactamente quién era él, pero no se sintiera intimidada por ello. A esta hora, Marcelo arqueó una ceja sin soltarle la mano inmediatamente. La mayoría de la gente esperaría hasta mañana por la mañana. Yo no soy la mayoría de la gente, Samara respondió, retirando la mano con un movimiento natural. Y prefiero estar preparada. Mañana será mi primer día, y quiero causar una buena primera impresión. Había algo en la forma en que ella dijo primera impresión que hizo sonreír a Marcelo. Él estaba acostumbrado a dos reacciones de las mujeres: o se sentían completamente intimidadas por su presencia, o se volvían excesivamente seductoras, esperando ganar algo con su encanto. Samara Vargas parecía estar en una tercera categoría que él no sabía que existía. Comprensible, dijo, señalando hacia las oficinas. Diego dejó todo en la sala de reuniones. Le mostraré dónde queda. Caminaron lado a lado por el pasillo, y Marcelo no pudo evitar notar el perfume sutil que ella usaba. Algo floral, con notas de sándalo que combinaba perfectamente con su personalidad. Sofisticado pero no obvio. El sonido de sus tacones contra el mármol creaba un ritmo que de alguna manera se sincronizaba con sus pasos. Entonces, estrategia corporativa, Marcelo comentó mientras se acercaban a la sala de reuniones. Es un área que exige mucho tacto y habilidad. Experiencia previa: 5 años en McKinsey, 2 en Boston Consulting Group, Samara respondió sin dudar. Me especialicé en reestructuración de empresas familiares que necesitaban modernizarse sin perder su esencia. Es un desafío interesante convencer a personas apegadas a las tradiciones de abrazar los cambios necesarios. Marcelo dejó de caminar. McKinsey y BCG eran las consultoras más prestigiosas del mundo. Si ella había trabajado allí, no era solo una empleada brillante más, era una profesional de élite. Impresionante, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, la palabra salió genuinamente admirada. ¿Y qué la trajo hasta acá? Supongo que no le habrán faltado ofertas. Samara lo encaró por un momento como si estuviera evaluando cuánto revelar. Su empresa está en el momento perfecto para una expansión internacional consistente, dijo finalmente. Yo quiero ser parte de algo que está creciendo, no solo mantener algo que ya existe. Llegaron a la sala de reuniones y Marcelo le abrió la puerta. El ambiente era uno de sus favoritos. Mesa de cristal templado para 12 personas, sillones de cuero italiano y una pared entera de ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Normalmente esa sala intimidaba a los visitantes. Samara entró e inmediatamente se dirigió a la carpeta que Diego había dejado sobre la mesa, como si el ambiente lujoso fuera solo un detalle irrelevante. Aquí está, murmuró, hojeando los documentos rápidamente. Perfecto, podré estudiar todo esto durante la madrugada y estar completamente preparada para... La frase fue interrumpida por un estruendo ensordecedor. El rayo que cortó el cielo fue tan intenso que iluminó toda la sala por unos segundos, seguido inmediatamente por un trueno que hizo vibrar las ventanas. En el mismo instante, todas las luces se apagaron. La oscuridad era absoluta. El sistema de energía de emergencia, que debería haberse activado inmediatamente, permaneció inactivo. Marcelo escuchó a Samara inhalar profundamente, pero no detectó pánico en su respiración. Interesante, bueno. La voz de ella cortó la oscuridad con un tono casi divertido. Esto es inesperado. Marcelo activó la linterna de su celular y el haz de luz reveló a Samara aún de pie junto a la mesa, pareciendo más curiosa que preocupada con la situación. Los generadores deben activarse en unos minutos, dijo, aunque no estaba seguro de ello. Aquella tormenta parecía más fuerte de lo previsto. ¿Y si no se activan?, ella preguntó, guardando los documentos en la carpeta. Entonces, tendremos que improvisar. Como si el universo quisiera probar exactamente eso, escucharon un ruido mecánico extraño viniendo del pasillo, seguido por un silencio absoluto. Marcelo lo reconoció inmediatamente. Los elevadores se habían detenido. Por el ruido diría que nos quedamos atrapados aquí por algún tiempo. Samara observó con una calma que Marcelo encontró fascinante. Él se acercó a ella,
manteniendo la linterna encendida, y pudo ver que ella estaba sonriendo ligeramente. No una sonrisa nerviosa, sino algo genuino, como si la situación fuera una aventura inesperada. ¿Esto no la preocupa?, Marcelo preguntó. Preocuparse no va a encender la energía más rápido, ella respondió, jalando uno de los sillones. Y siendo sincera, he trabajado tantas horas extras en los últimos años que rara vez tengo tiempo para conversaciones sin agenda. Esta puede ser una oportunidad interesante. Marcelo no pudo contener una sonrisa. En 15 años de carrera, pasando por situaciones de crisis que habían hecho que ejecutivos experimentados entraran en pánico, él nunca había conocido a alguien que reaccionara a un imprevisto con esa naturalidad. ¿Oportunidad para qué?, preguntó, jalando un sillón para sentarse frente a ella. Para conocer a mi nuevo jefe sin los protocolos corporativos, Samara dijo, cruzando las piernas de forma elegante. Supongo que usted es una persona completamente diferente cuando no está en modo CEO implacable. La observación lo tomó por sorpresa, no por ser indelicada, sino por ser increíblemente precisa. ¿Y usted cree que conoce ese modo?, Marcelo preguntó intrigado. Conozco lo suficiente, ella respondió. He leído todos los perfiles publicados sobre usted en los últimos 2 años. Magnate inmobiliario, que nunca acepta un no como respuesta. El soltero más codiciado que ninguna mujer ha logrado conquistar. CEO que transforma oponentes en aliados con encanto e inteligencia estratégica. Es un personaje interesante. ¿Personaje? Todos tenemos roles profesionales, Samara dijo, su voz volviéndose más suave en la oscuridad. El mío es el de la consultora ultracompetente que nunca demuestra inseguridad. Supongo que el suyo es el hombre que controla todo a su alrededor, sin esfuerzo aparente. Marcelo se quedó en silencio por un momento. Aquella mujer había resumido en 2 frases algo que él había tardado años en construir y mantener. ¿Y si le digo que no es un rol?, preguntó. Entonces diría que usted es una persona muy solitaria, Samara respondió sin dudar, porque nadie puede mantener control total todo el tiempo sin pagar un precio emocional alto. La franqueza de la respuesta lo dejó momentáneamente sin palabras. Afuera, la tormenta continuaba con intensidad y de vez en cuando un rayo iluminaba la sala a través de los ventanales, creando sombras dramáticas que bailaban entre ellos. ¿Y usted?, Marcelo preguntó finalmente. ¿Cuál es el precio que paga por la ultracompetencia? Samara se quedó quieta por tanto tiempo que él pensó que no iba a responder. A veces olvido ser solo una persona, dijo eventualmente. Me enfoco tanto en probar que soy mejor que los demás, que merezco estar donde estoy, que olvido preguntar si es realmente donde quiero estar. Había algo en la vulnerabilidad de aquella confesión que hizo que Marcelo se inclinara ligeramente hacia ella. En la oscuridad, sin las distracciones visuales habituales, él estaba percibiendo matices en su voz que probablemente no notaría en circunstancias normales. ¿Y?, preguntó, ¿dónde quiere estar? Aún lo estoy descubriendo. Samara respondió, pero sé que quiero estar en un lugar donde pueda construir algo significativo, no solo mantener lo que ya existe. Un nuevo trueno resonó, más distante esta vez, sugiriendo que la tormenta se estaba moviendo, pero las luces permanecieron apagadas. Hable sobre usted, Marcelo dijo, sorprendiéndose con su propia petición. Normalmente él dominaba las conversaciones, dirigiéndolas hacia donde quería. Con Samara sentía una genuina curiosidad por escuchar. ¿Qué quiere saber? Todo. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Por qué eligió salir de las grandes consultoras? ¿Qué la motivó a aceptar una posición en una empresa que usted nunca ha visto personalmente hasta hoy? Samara rió, un sonido bajo y musical que llenó el espacio entre ellos. Eso va a llevar un tiempo, dijo. Aparentemente tenemos bastante tiempo. Y así, en la oscuridad del piso 28, mientras la tormenta transformaba Ciudad de México en un océano de luces intermitentes, Marcelo Blackstone se vio haciendo algo que no hacía desde hacía años, teniendo una conversación real, sin agenda, sin objetivo estratégico, solo por el placer de conocer a otra persona.
Samara contó sobre su infancia en una familia de clase media, que había perdido todo cuando ella tenía 16 años, cuando su padre invirtió los ahorros de la familia en un negocio que quebró debido a socios deshonestos. Cómo ella había trabajado durante la universidad, conseguido becas de estudio y se había graduado en administración con honores máximos, solo para probar que podía superar las circunstancias. Marcelo, por su parte, se sorprendió, compartiendo recuerdos que rara vez visitaba. La presión de asumir los negocios de la familia a los 25 años, cuando su padre sufrió un infarto. La responsabilidad de cuidar de su madre y de su hermano menor mientras construía su propia identidad empresarial. La soledad de estar siempre rodeado de personas que querían algo de él. 2 horas pasaron como si fueran minutos. Cuando las luces finalmente regresaron, ambos parpadearon, momentáneamente deslumbrados. El hechizo se había roto y se encontraron sentados más cerca de lo que Marcelo recordaba haberse acercado a ella, como si la conversación los hubiera atraído naturalmente. Samara se levantó, alisándose el traje y recuperando la postura profesional con una facilidad que Marcelo encontró impresionante. «Bueno», dijo tomando la carpeta, «gracias por la conversación. Fue esclarecedora». Marcelo se levantó también, pero no logró hacer la transición de vuelta al modo profesional con la misma facilidad. «Samara», dijo cuando ella se dirigía a la puerta. Ella se giró. «Mañana por la mañana, cuando llegue, será su primer día oficial. Me encargaré de que sea interesante». Algo brilló en sus ojos verdes. «Cuento con eso», ella respondió. «Buenas noches, Marcelo». Ella salió y Marcelo se quedó solo en la sala de reuniones, escuchando el sonido de sus tacones alejándose por el pasillo y el elevador descendiendo. Por primera vez en mucho tiempo, él no se sentía completamente en control de una situación, y para su sorpresa, eso no lo incomodaba. De hecho, estaba ansioso por la mañana siguiente, de una forma que no experimentaba desde hacía años. Marcelo regresó a su oficina, pero ya no pudo concentrarse en los contratos. Se quedó mirando por la ventana, observando la ciudad recomponerse después de la tormenta, sabiendo que algo fundamental había cambiado aquella noche. Había conocido a cientos de mujeres hermosas, decenas de mujeres inteligentes, varias mujeres exitosas, pero nunca había encontrado a alguien como Samara Vargas, alguien que lograba hacer todo eso, y aún así, permanecer genuinamente interesante, impredecible, real. Por primera vez en su vida, Marcelo Blackstone tenía la sensación de que había encontrado a alguien que podría ser un desafío real, y él estaba ansioso por descubrir si estaba en lo cierto. El lunes llegó con un cielo despejado que no daba indicios de la tormenta de la noche anterior. Samara entró al lobby de la corporación Blackstone a las 8:15 de la mañana, usando un vestido azul marino que realzaba su silueta sin ser provocador, zapatos de tacón medio que le permitían caminar con confianza por los pasillos de mármol. Había pasado la madrugada estudiando los documentos que había logrado recuperar, y ahora se sentía preparada para cualquier desafío que su primer día pudiera traer. Lo que ella no esperaba era encontrar un ramo de orquídeas blancas en su escritorio, acompañado de una tarjeta con una caligrafía masculina elegante. Para una noche inolvidable de conversación. Bienvenida al equipo, MB. Samara sonrió guardando la tarjeta en el cajón. Marcelo Blackstone era más sutil de lo que ella imaginaba. Las orquídeas eran sofisticadas, caras, pero no demasiado románticas para un ambiente corporativo. Era el tipo de gesto que podría ser interpretado como cortesía profesional por cualquier observador casual. «Impresionante», dijo una voz femenina detrás de ella. Samara se giró y vio a una mujer de aproximadamente 40 años, impecablemente vestida con un traje sastre Chanel, observando las flores con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que parecía desaprobación. Elena Mendoza, la mujer se presentó extendiendo la mano, directora de Desarrollo Corporativo. «Y usted debe ser nuestra nueva estratega, Samara Vargas», ella respondió estrechando la mano ofrecida. Había algo en la postura de Elena que sugería territorialidad, como si la presencia de Samara representara algún tipo de amenaza.
Marcelo no suele enviar flores a los nuevos empleados, Elena comentó, tocando delicadamente uno de los pétalos. Usted debe haber causado una primera impresión muy especial. Tuvimos una conversación interesante durante el apagón de ayer, Samara respondió diplomáticamente. Él parece ser un jefe que valora el diálogo abierto. Elena sonrió, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Oh, Marcelo definitivamente valora el diálogo, dijo, con una entonación que transformaba la palabra en algo ambiguo, especialmente con mujeres jóvenes y atractivas que pueden contribuir de formas creativas a la empresa. La implicación era clara, y Samara sintió una punzada de irritación. Antes de que pudiera responder, la voz grave de Marcelo resonó por el ambiente. «Elena», dijo apareciendo en la entrada del departamento. «Qué gusto encontrarla aquí. La estaba buscando para discutir el informe trimestral». Él usaba un traje gris oscuro que realzaba sus hombros anchos, y cuando sus ojos encontraron los de Samara, ella percibió un brillo divertido, como si él supiera exactamente el tipo de conversación que ella y Elena estaban teniendo. «Marcelo», Elena respondió, recomponiendo la postura. «Solo estaba dándole la bienvenida a nuestra nueva colega». «Qué amabilidad la suya», Marcelo dijo, pero su tono sugería que él no creía en la inocencia de la interacción. «Samara, espero que haya encontrado todo en orden». «Perfectamente», ella respondió. «Gracias por las flores. Son hermosas». «De nada. Inclusive me gustaría hablar con usted sobre su primer proyecto. Puede venir a mi oficina en 15 minutos». No era una petición. «Claro», Samara respondió. Marcelo asintió a Elena y salió, dejando a las dos mujeres solas nuevamente. Elena observó a Samara por un momento antes de hablar. «Un consejo no solicitado», dijo bajando la voz. «Marcelo es encanto y seducción personificados. Él tiene un largo historial de involucrarse con empleadas talentosas que creen ser especiales. Al final, ellas siempre descubren que para él todo es negocio». «Gracias por la preocupación», Samara respondió con calma. «Pero puedo cuidarme sola». Elena se encogió de hombros. «Claro que puede, solo no diga que no le advertí». 15 minutos después, Samara llamó a la puerta de la oficina de Marcelo. El ambiente era aún más impresionante a la luz del día. Los ventanales panorámicos ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad y cada objeto, desde la mesa de caoba hasta los cuadros en las paredes, hablaba de buen gusto y recursos ilimitados. «Entre», Marcelo dijo, levantándose del sillón. «¿Cómo estuvo su primera mañana?» «Esclarecedora», Samara respondió, aceptando la silla que él le ofreció. Elena me dio algunas orientaciones interesantes sobre la cultura de la empresa. Marcelo sonrió irónicamente. «Me lo imagino. Elena tiene opiniones muy fuertes sobre cómo deben funcionar las cosas aquí, especialmente cuando se trata de nuevas contrataciones femeninas. ¿Puedo preguntar por qué?» «Porque ella cree que tiene derechos exclusivos sobre mi atención profesional», Marcelo dijo con una franqueza que sorprendió a Samara. «Trabajamos juntos desde hace 8 años y en algún momento ella decidió que nuestra sociedad de negocios debería convertirse en algo más. ¿Y usted nunca consideró esa posibilidad?» Marcelo la miró directamente. «Elena es brillante en los negocios, pero no tenemos química personal. Yo siempre lo dejé claro, pero ella prefiere interpretar mi cortesía profesional como interés romántico latente». Samara sintió que apreciaba la honestidad. La mayoría de los hombres en posiciones de poder habrían dado una respuesta evasiva. «Bueno», ella dijo, «prometo no complicar la dinámica existente». «Oh, pero yo espero que complique», Marcelo respondió, sus ojos brillando. «La dinámica existente se está volviendo aburrida». Había algo en la forma en que él dijo eso que hizo que el corazón de Samara se acelerara, pero ella mantuvo la expresión profesional. «Sobre mi primer proyecto». Marcelo se levantó y fue hasta una pared donde había un mapamundi salpicado de alfileres dorados. «Estamos negociando la adquisición de una cadena hotelera en Europa», dijo. 23 propiedades históricas en 7 países. El negocio vale 200 millones de euros, pero está estancado hace 3 meses. ¿Cuál es el problema? Los dueños son una familia italiana tradicional que está dividida sobre la venta.
La mitad quiere modernizar y expandir, la otra mitad quiere mantener todo como siempre ha sido. No confían en inversionistas mexicanos. Creen que vamos a destruir la esencia de los hoteles. Samara se acercó al mapa, estudiando las ubicaciones marcadas. ¿Y cuál es su estrategia actual? Mostrar números, proyecciones de ganancias, planes de expansión, garantías de que mantendremos el encanto histórico de las propiedades. ¿Y no está funcionando? Claramente no. Samara se quedó en silencio por unos momentos, procesando la información. ¿Puedo sugerir un enfoque diferente? Ella dijo finalmente. Para eso está usted aquí. Los números no convencen a las personas emocionalmente involucradas. Esa familia no está vendiendo solo hoteles, está vendiendo un legado. Necesitan creer que usted entiende y respetará ese legado. Marcelo se acercó a ella interesado. Continúe. En lugar de presentar proyecciones de ganancias, ¿qué tal presentar una visión? Muestre cómo va a preservar y celebrar la historia de cada propiedad. Cuente historias sobre huéspedes famosos, eventos históricos, tradiciones locales. Haga que ellos vean que usted no es solo un inversionista, es un guardián. ¿Y cómo sugiere que hagamos eso? Samara sonrió. Vamos a Italia, no para una reunión de negocios, sino para una visita cultural. Deje que ellos sean los guías, cuenten las historias, muestren los detalles que consideran importantes. Demuestre interés genuino en la historia, no solo en el potencial financiero. Marcelo se quedó parado por un momento, y Samara percibió que él estaba procesando la idea desde varios ángulos simultáneamente. Es un enfoque arriesgado, dijo finalmente. Pero puede parecer que estamos desperdiciando tiempo en sentimentalismos. O puede parecer que somos el tipo de inversionistas que ellos querrían tener, Samara replicó. Personas que entienden que no todo en el mundo de los negocios puede reducirse a hojas de cálculo. Marcelo sonrió y había algo genuinamente admirado en su expresión. Tiene razón, dijo. Es exactamente el tipo de enfoque que yo nunca consideraría solo. ¿Esto es bueno o malo? Muy bueno. ¿Podemos viajar? ¿Nosotros? Claro, fue su idea. Usted la va a ejecutar. ¿Consideró trabajar el fin de semana? Samara sintió una mezcla de emoción y cautela. Viajar con Marcelo Blackstone a Europa no era exactamente lo que ella había imaginado para su primer proyecto, pero era una oportunidad increíble. ¿Puedo estar lista para el viernes?, dijo. Perfecto. Diego se encargará de los arreglos. Pasaremos 5 días visitando las propiedades, conociendo a la familia, entendiendo realmente lo que estamos comprando. Fueron interrumpidos por la secretaria de Marcelo, anunciando la llegada de los inversionistas japoneses para la reunión de las 11 en punto. ¿Quiere asistir?, Marcelo preguntó. Puede ser educativo ver cómo diferentes culturas abordan los negocios. Samara aceptó, y durante las 2 horas siguientes observó a Marcelo conducir una negociación compleja, involucrando inversiones en tecnología sostenible. Ella quedó impresionada, no solo con su habilidad técnica, sino con la forma en que él adaptaba su estilo de comunicación para respetar los matices culturales de los japoneses. Cuando la reunión terminó con un acuerdo de $50 millones, Marcelo la miró. ¿Y entonces alguna observación? Usted es mucho mejor en esto de lo que yo esperaba, Samara dijo honestamente. ¿Y qué esperaba? Arrogancia, intimidación, el estereotipo del CEO que impone su voluntad a través del poder económico. Marcelo rió. Eso solo funciona con personas que se dejan intimidar y rara vez resulta en acuerdos duraderos. Caminaron de regreso a su oficina, y Samara se dio cuenta de que estaba genuinamente disfrutando de trabajar allí. Marcelo era exigente, pero no imposible, inteligente, pero no condescendiente, poderoso, pero no abusivo. Samara, dijo cuando llegaron a la puerta de la oficina, esta noche voy a cenar con potenciales inversionistas alemanes. Es una de esas ocasiones en que la presencia de una estratega brillante sería valiosa. Interesante. Había algo en la forma en que él dijo valiosa que hizo que Samara dudara, no porque creyera en las insinuaciones de Elena, sino porque estaba empezando a percibir que la línea entre profesional y personal con Marcelo Blackstone
podría ser más tenue de lo que había imaginado. ¿Qué tipo de cena? Ella preguntó. De negocios, totalmente de negocios. Restaurante japonés en Polanco, conversación sobre inversiones en energía renovable, de regreso a las 10 de la noche. En ese caso, acepto. Óptimo. Paso a recogerla a las 7:30. El resto del día pasó rápidamente. Samara se sumergió en los informes sobre la cadena hotelera italiana, desarrollando ideas para el enfoque que habían discutido. Cuanto más leía sobre la historia de las propiedades, más convencida quedaba de que su estrategia podría funcionar. A las 7:25, ella estaba lista en el lobby del edificio, usando un vestido negro elegante y una mascada de seda que había comprado en París años antes. Cuando Marcelo apareció, conduciendo personalmente un Maserati plateado, ella percibió que él había cambiado el traje de trabajo por algo más casual: camisa blanca sin corbata, saco azul marino, un reloj que probablemente costaba más que su salario anual. Puntual, él comentó cuando ella entró en el auto. Me gusta eso. El restaurante era una obra de arte, ambiente minimalista, iluminación tenue y una vista impresionante de la ciudad a través de ventanales panorámicos. Los inversionistas alemanes, 2 hombres de unos 50 años y una mujer elegante de aproximadamente 40, recibieron a Samara con cortesía profesional y curiosidad apenas disimulada. Durante la cena, ella se vio contribuyendo naturalmente a la conversación, ofreciendo perspectivas sobre mercados emergentes y tendencias sostenibles que claramente impresionaron a los alemanes. Marcelo la observaba con una expresión que ella no lograba descifrar completamente, pero que la hacía sentir simultáneamente cómoda e hiperconsciente de su presencia. Su estratega tiene perspectivas muy interesantes, comentó Ingrid, la inversionista alemana, cuando Samara terminó de explicar una teoría sobre integración de tecnologías limpias en países en desarrollo. Samara es excepcional, Marcelo respondió, y había orgullo genuino en su voz. Estoy seguro de que trabajaremos en muchos proyectos importantes juntos. La palabra juntos reverberó en la mente de Samara de una forma que ella prefirió no analizar en ese momento. Cuando salieron del restaurante a las 10:15 de la noche, Marcelo sugirió una caminata por el parque cercano antes de regresar al auto. ¿Cómo le pareció?, preguntó mientras caminaban por un sendero iluminado. Son serios, bien informados y genuinamente interesados en el impacto social más allá de la ganancia, Samara respondió. Buenos socios potenciales. Estoy de acuerdo. Y usted fue brillante. Ingrid quedó claramente impresionada. Gracias. Caminaron en silencio por unos momentos y Samara se dio cuenta de lo natural que parecía estar allí en ese momento con él. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, Marcelo dijo de repente. Depende de cuán personal. ¿Por qué realmente salió de McKinsey? Samara se detuvo y lo encaró. ¿Por qué quiere saber? Porque anoche usted dijo que a veces olvida ser solo una persona, y hoy la vi siendo exactamente eso, una persona brillante, natural, genuina, no la consultora ultracompetente que usted describió. La observación la tomó por sorpresa. Quizás usted saca lo mejor de mí, dijo sin pensar. En el momento en que las palabras salieron, ella percibió lo peligrosas que eran. Marcelo se detuvo también y se quedaron parados allí, bajo la luz suave de un poste, mirándose el uno al otro. Samara, él dijo, su voz más baja, necesito que sepa que... ¿Qué? Que usted está sacudiendo todo mi sentido de control profesional. La honestidad brutal de la confesión hizo que su corazón se acelerara. Marcelo, lo sé, es complicado. Usted trabaja para mí, tenemos proyectos importantes por delante, y yo prometí que todo sería negocio y no puede ser. Él se acercó un paso. Sinceramente, no lo sé. Anoche fue la primera conversación real que tuve en años. Hoy fue el primer día de trabajo en mucho tiempo que me hizo recordar por qué empecé en los negocios. Y ahora estoy aquí violando todas mis reglas sobre relaciones profesionales, porque no puedo dejar de pensar en usted. Samara sintió como si el suelo se le hubiera movido bajo sus pies. Ella había esperado encanto, seducción calculada,
el famoso Marcelo Blackstone que conquistaba mujeres sin esfuerzo. Lo que ella no esperaba era vulnerabilidad cruda, honestidad sin filtros, la sensación de que él estaba tan sorprendido por esos sentimientos como ella. Marcelo, ella dijo cuidadosamente, no puedo ser solo una conquista más para usted. ¿Cree que es eso? No sé qué pensar. Él se acercó más y ella pudo sentir su perfume, una mezcla sofisticada de sándalo y algo exclusivamente masculino. Entonces, déjeme dejar claro, él dijo. Usted no es una conquista. Usted es una complicación que no vi venir y no sé cómo manejar, y eso me aterra y me fascina al mismo tiempo. Antes de que ella pudiera responder, su celular sonó. Marcelo miró la pantalla y suspiró. Elena, dijo contestando. Buenos días. Samara observó su expresión cambiar gradualmente de curiosidad a preocupación y luego a algo cercano al pánico. ¿Qué? Marcelo preguntó, su voz volviéndose tensa. ¿Cuándo sucedió esto? Él se alejó unos pasos, pero Samara logró escuchar fragmentos de la conversación. Hospital, sobredosis, estado grave. Cuando Marcelo colgó, su rostro estaba pálido. ¿Qué pasó? Samara preguntó. Mi hermano, él dijo, pasándose la mano por el cabello. Gabriel está en el hospital. Sobredosis de cocaína. Dios mío, Marcelo, ¿todo está bien? No lo sé. Diego dijo que está estable, pero... Marcelo se detuvo como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. No es la primera vez. Samara sintió que su corazón se encogía. Durante los últimos días, Marcelo había mencionado a Gabriel algunas veces, siempre con cariño, pero también con una preocupación subyacente que ella no había comprendido completamente. Usted necesita regresar, dijo inmediatamente. Sí, pero ¿y la reunión con los Benedetti? La cena de esta noche es crucial para... Samara interrumpió tocándole el brazo. Su familia es más importante que cualquier negocio. Él la miró por un momento, como si fuera la primera vez que alguien le decía eso. ¿Puede usted dirigir la reunión sola?, preguntó. José confía en usted, y Francisca adora su enfoque. Usted conoce los números, ¿entiende? Claro que puedo, Samara respondió sin dudar. Vaya a cuidar de su hermano. Marcelo la encaró con una intensidad que la hizo olvidar momentáneamente dónde estaban. Gracias, él dijo, su voz cargada de emoción. No sé cómo agradecerle. No necesita agradecer, es lo que se hace. Pasaron la hora siguiente reorganizando los planes. Marcelo consiguió un vuelo privado de Génova a Ciudad de México, que saldría a las 2 de la tarde, mientras Samara permanecería en Portofino para la reunión final con la familia Benedetti y regresaría en el vuelo comercial, ya programado para el sábado. Cuando llegaron al pequeño puerto de Portofino, Marcelo estaba visiblemente ansioso. El chofer, que los esperaba, ya había sido instruido sobre el cambio de planes y estaba listo para llevar a Marcelo directamente al aeropuerto. Samara, Marcelo dijo antes de entrar en el auto, si algo sale mal con la negociación. Nada saldrá mal, ella dijo con confianza. Vaya a cuidar de Gabriel y no se preocupe por nada más. Él asintió, pero parecía dudar en partir. ¿Puedo pedirle un favor?, preguntó de repente. Claro, mándeme un mensaje cuando la reunión termine. Independientemente del resultado, lo prometo. Marcelo entró en el auto, pero bajó la ventanilla antes de que el chofer arrancara. Samara, la llamó. Sí, gracias por ser usted. El auto partió dejando a Samara sola en el pequeño puerto italiano, con una responsabilidad de 200 millones de euros sobre los hombros y una opresión en el pecho que tenía muy poco que ver con la presión profesional. El espléndido Hotel Portofino era una obra maestra de la hospitalidad italiana, una villa dorada del siglo X, anidada en medio de jardines exuberantes, con terrazas que ofrecían vistas impresionantes de la bahía. José y Francisca Benedetti la recibieron en la entrada principal y Samara percibió inmediatamente que estaban preocupados por la ausencia de Marcelo. Emergencia familiar, ella explicó discretamente. Él me pidió que lo representara esta noche. José frunció el ceño. ¿Es serio?,
lo suficientemente serio para que un hombre que nunca pierde reuniones importantes deje 200 millones de euros en manos de una empleada que conoce desde hace una semana. Samara respondió honestamente. Francisca intercambió una mirada con su padre. Eso dice mucho sobre la confianza que él tiene en usted, ella observó. Y sobre el tipo de hombre que es, José añadió. Muchos empresarios no pondrían a la familia antes que los negocios. Samara sonrió. Marcelo no es como la mayoría de los empresarios. La cena fue servida en la terraza principal, con vista al mar que reflejaba las luces doradas del atardecer. Durante 3 horas, Samara presentó la visión de Marcelo para la cadena hotelera. No una adquisición agresiva, sino una sociedad respetuosa que preservaría la esencia histórica de las propiedades mientras las preparaba para un futuro sostenible. Ella habló sobre programas de preservación arquitectónica, iniciativas de sostenibilidad ambiental, capacitación para empleados locales y asociaciones con artistas y artesanos regionales. Cuando José preguntó sobre garantías contractuales, Samara presentó propuestas que iban más allá de lo que cualquier inversionista había ofrecido antes. Cláusulas de preservación histórica legalmente vinculantes, comités familiares con poder de veto sobre cambios estructurales y un fondo permanente para el mantenimiento del patrimonio cultural. ¿De dónde surgieron estas ideas? Francisca preguntó claramente impresionada. ¿De ustedes? Samara respondió. En los últimos 3 días, escuchando las historias que ustedes contaron, Marcelo y yo percibimos que no estamos comprando hoteles, estamos asumiendo la custodia de un legado. José se recostó en la silla, estudiando a Samara, con ojos que habían visto décadas de negociaciones. Usted habla como alguien que entiende lo que significa preservar algo precioso, dijo. Entiendo porque ya perdí algo precioso, Samara respondió. Mi familia perdió todo cuando yo era adolescente. Nuestra casa, nuestra estabilidad, nuestra sensación de pertenencia. Aprendí en la práctica que algunas cosas, una vez perdidas, no pueden recuperarse. Hubo silencio en la terraza, solo el suave sonido de las olas contra las rocas de abajo. ¿Y por eso cree en lo que Marcelo está proponiendo? José preguntó. Creo porque conozco a Marcelo, Samara dijo. Él entiende el valor de las cosas que no pueden ser reemplazadas. Cuando el postre fue servido, un tiramisú preparado con la receta original de la abuela de Francisca, José se levantó de la mesa. Samara, dijo solemnemente, mi familia acepta la propuesta de Marcelo Blackstone, pero con una condición. ¿Cuál? Que usted sea la responsable de la implementación de los programas de preservación. No confiamos esa responsabilidad a nadie que no entienda realmente lo que está en juego. Samara sintió una oleada de emoción que casi la hizo llorar. Sería un honor, dijo. 2 horas después, cuando los contratos preliminares fueron firmados y los Benedetti se retiraron a sus aposentos, Samara estaba sola en la terraza, escribiendo un mensaje para Marcelo. 200 millones de euros oficialmente garantizados. José y Francisca firmaron. Usted no perdió solo un negocio. Ganó una familia italiana que lo admira profundamente. ¿Cómo está Gabriel? La respuesta vino 10 minutos después. No puedo creer que lo lograra. Gabriel está estable, pero será un largo proceso de recuperación. No sé cómo agradecerle. No necesita agradecer. Solo cuide de su familia. Samara, usted salvó más que un negocio hoy. Salvó algo que ni siquiera sabía que estaba perdiendo. ¿Qué? Mi fe en que aún puedo ser el hombre que mi padre quería que fuera. Samara miró el mensaje por un largo tiempo antes de responder. Usted siempre ha sido ese hombre, Marcelo. Solo lo olvidó por un tiempo. Aquella noche, sola en una suite con vista al Mediterráneo, Samara se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en los últimos días, no solo en su carrera o en su perspectiva profesional, sino en algo mucho más profundo. Ella había pasado años construyendo muros emocionales, convenciéndose de que la vulnerabilidad era debilidad y que depender de otras personas era un riesgo que no podía permitirse correr. Pero Marcelo le había mostrado que la verdadera fuerza a veces significaba permitir que otras personas importaran. Y más aterrador aún,
Ella estaba empezando a percibir que Marcelo le importaba mucho más de lo que debería. El teléfono sonó a las 2 de la mañana, despertándola de un sueño inquieto. «Hola», ella contestó aún somnolienta. «Samara». La voz de Marcelo sonó cansada, pero aliviada. «Disculpe despertarla. Sé que es tarde, pero... Está bien. ¿Cómo está Gabriel?» «Mejor. Despertó hace unas horas y hablamos. Realmente hablamos por primera vez en años. Qué bueno. Samara, ¿puedo contarle algo?» «Claro». Gabriel me dijo que siempre se sintió viviendo en mi sombra, que nunca lograba impresionarme, nunca estaba a la altura de las expectativas que yo creaba solo por existir. «Marcelo, yo nunca lo percibí». Él continuó, su voz quebrándose ligeramente. «Estaba tan enfocado en ser exitoso, en honrar el legado de la familia, que nunca vi que estaba haciendo que mi propio hermano se sintiera inadecuado». Samara sintió lágrimas en los ojos. «Usted no tenía cómo saberlo, pero debía haber prestado atención, debía haber sido un mejor hermano. Puede empezar a hacerlo ahora». «Sí», Marcelo dijo, y ella pudo escuchar la sonrisa triste en su voz. «Ay, voy a empezar tomándome un tiempo real para la familia. Quizás hasta delegue más responsabilidades a personas brillantes en quienes confío». «¿Como quién?» «Como una estratega que acaba de cerrar el mayor negocio en la historia de la empresa sin que yo estuviera presente». Samara sonrió en la oscuridad. «Fue fácil. Solo conté la verdad sobre quién es usted y quién soy yo. Alguien que entiende que no todo puede medirse en ganancias. Alguien que valora la historia, la familia, la autenticidad. Alguien que no ha olvidado cómo ser humano, a pesar de tener tanto poder». Hubo silencio por un momento. «Samara», Marcelo dijo finalmente. «Sí». «Cuando regrese, ¿podemos cenar?» «No, no de negocios. Solo nosotros dos conversando como personas reales». Samara cerró los ojos, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea que se había prometido a sí misma que no cruzaría. «Sí», ella dijo. «Podemos. Gracias por todo. Duerma bien». «Usted también». Cuando colgó, Samara se quedó despierta, mirando el techo, sabiendo que había mentido sobre mantener las cosas profesionales. Más que eso, ella estaba empezando a darse cuenta de que ya no quería mantener las cosas profesionales. Marcelo Blackstone le había mostrado partes de sí mismo que ella dudaba que muchas personas conocieran, y ella estaba enamorándose no del CEO multimillonario, sino del hombre que se preocupaba más por su hermano en apuros que por un negocio de 200 millones de euros. Lo que la asustaba no era la intensidad de lo que estaba sintiendo, sino el hecho de que, por primera vez en su vida, ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo por eso. La cabaña en las montañas de Valle de Bravo era el refugio al que Marcelo Blackstone iba cuando necesitaba escapar del mundo. Construida en madera y piedra, con enormes ventanales que enmarcaban el paisaje de pinos y montañas ondulantes, era el único lugar donde él lograba ser simplemente Marcelo, no el CEO de la corporación Blackstone. Samara llegó un viernes por la tarde de mayo, 2 meses después del viaje a Italia. Lo que había comenzado como una reunión estratégica sobre la implementación de los proyectos hoteleros se había transformado en algo mucho más peligroso. Un fin de semana a solas, lejos de miradas curiosas y protocolos corporativos. Ella estacionó el auto alquilado frente a la cabaña y respiró hondo, tratando de controlar la ansiedad que sentía desde que había aceptado la invitación de Marcelo. Durante las últimas 8 semanas, ellos habían bailado alrededor de la atracción que crecía entre ellos, como 2 personas caminando sobre hielo delgado, siempre conscientes de que un paso en falso podría romper todas las reglas que habían establecido. Marcelo abrió la puerta antes de que ella llamara, como si la estuviera esperando en la ventana. Él usaba jeans oscuros y un suéter de lana gris que realzaba sus hombros anchos, y había algo diferente en su expresión, más relajado, más real de lo que ella jamás había visto. «Llegó bien», él dijo, tomando su maleta. «¿Cómo estuvo el viaje?» «Tranquila», Samara respondió entrando en la cabaña. El interior era una combinación perfecta de rústico y sofisticado. Vigas de madera expuestas,
Chimenea de piedra, muebles cómodos en tonos tierra y una vista impresionante de las montañas a través de ventanales panorámicos. «Es hermoso», ella murmuró, observando el ambiente. «Es el único lugar donde puedo pensar con claridad», Marcelo dijo, cerrando la puerta detrás de ellos. «¿Quiere algo de beber?» Hice vino caliente. Samara aceptó la copa que él le ofreció, notando cómo sus dedos rozaron los suyos durante la transferencia. Era un toque mínimo, pero que envió una oleada de calor por todo su cuerpo. «Entonces», ella dijo, tratando de mantener el tono profesional, «sobre los proyectos en Venecia». «Samara», Marcelo interrumpió suavemente, «¿podemos dejar el trabajo para mañana? Esta noche solo quería conversar». Había algo en la forma en que él dijo «conversar» que hizo que su corazón se acelerara. Se sentaron en el sofá frente a la chimenea y por un momento se quedaron en silencio, observando las llamas bailar. «¿Cómo está Gabriel?», ella preguntó. «Mejor, mucho mejor», Marcelo respondió. Su rostro se iluminó. «Empezó terapia, entró a Narcóticos Anónimos y estamos conversando de verdad. Por primera vez en años. De hecho, él quiere conocerla. Yo». Él dijo que cualquier mujer capaz de hacer que Marcelo Blackstone cancele una reunión de 200 millones de euros para cuidar de la familia debe ser especial. Samara sonrió. «¿Y qué le dijo?». Marcelo se giró para mirarla completamente, sus ojos oscuros reflejando la luz de la chimenea. «Le dije que él no tenía idea de lo especial que es usted». El aire se cargó de una tensión que ambos habían luchado por ignorar durante meses. Samara tomó un sorbo del vino caliente, tratando de darse tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. «Marcelo, yo sé». Ella comenzó. «Lo sé», él dijo. «Sé que es complicado. Sé que trabajamos juntos. Sé que prometimos mantener todo profesional. Pero ya no puedo fingir que usted es solo mi empleada». Él admitió, su voz volviéndose más baja. «Ya no puedo fingir que no pienso en usted todas las noches antes de dormir, o que no cuento los minutos hasta nuestras reuniones, o que no muero de celos cuando veo a otros hombres mirándola en las cenas de negocios». Samara sintió como si el aire se le hubiera ido de los pulmones. La honestidad brutal de la confesión la dejó momentáneamente sin palabras. «Marcelo, ¿y usted?», él preguntó acercándose en el sofá. «¿Puede fingir que no siente nada?». Samara lo miró a él, al hombre que se había convertido en mucho más que su jefe, que había mostrado vulnerabilidad cuando su hermano estaba en peligro, que había confiado en ella con el mayor negocio de su carrera, que la hacía sentir simultáneamente desafiada intelectualmente y deseada como mujer. «No», ella susurró, «no puedo». Marcelo extendió la mano y tocó su rostro delicadamente, como si ella fuera de porcelana. «Entonces, deje de fingir», él dijo, «solo por una noche. Deje de ser la estratega ultracompetente y sea solo Samara. Y usted va a dejar de ser el CEO implacable. Voy a ser solo Marcelo», él prometió. Ella se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos y sintiendo cómo todas las defensas que había construido se desmoronaban como un castillo de naipes. «Esto puede arruinarlo todo», ella murmuró, «o puede ser el inicio de algo extraordinario». Cuando ella abrió los ojos, Marcelo estaba tan cerca que podía sentir su aliento contra su piel. Por un momento que pareció durar una eternidad, se quedaron así, suspendidos entre lo que eran y lo que podrían llegar a ser. Entonces, Marcelo se inclinó y la besó. El beso comenzó suave, casi vacilante, como si él estuviera preguntando si tenía permiso. Pero cuando Samara respondió entrelazando los dedos en su cabello, algo se rompió entre ellos. Meses de tensión reprimida explotaron en una pasión que era a la vez desesperada y tierna. Se separaron jadeando y Marcelo apoyó la frente en la de ella. «He esperado tanto tiempo por esto», él murmuró. «Yo también», ella confesó. El resto de la noche se pasó en una neblina de conversaciones íntimas, besos robados y una conexión que iba mucho más allá de lo físico. Cocinaron juntos, riendo cuando Marcelo quemó el risotto, y Samara tuvo que salvarlo con sus limitadas habilidades culinarias. Bailaron lentamente en la sala de estar
al sonido de jazz suave, mientras la nieve empezaba a caer afuera. Cuando llegó la hora de ir a la habitación, Marcelo se detuvo en la base de la escalera de madera que llevaba al piso superior. «Samara», él dijo, su voz seria, «quiero que sepa que esto no es solo atracción física para mí. Usted cambió algo fundamental en mí». «¿Cómo así?» «Usted me hizo recordar quién era antes de convertirme en lo que el mundo esperaba que fuera. Me hizo querer ser un hombre mejor, no solo un empresario más exitoso». Samara sintió lágrimas en los ojos. «Usted también cambió algo en mí», ella confesó. «Me enseñó que es posible ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, que confiar en alguien no es debilidad». Subieron juntos, y lo que sucedió aquella noche fue una combinación perfecta de pasión y ternura, deseo y amor. Dos personas finalmente permitiéndose ser completamente vulnerables una con la otra. Samara despertó a la mañana siguiente en los brazos de Marcelo, con la luz dorada del sol de montaña filtrándose a través de las cortinas. Por un momento, se permitió simplemente disfrutar de la sensación de estar allí segura y amada. Entonces, su celular sonó. Marcelo gruñó en protesta cuando ella se movió para contestar. Pero Samara vio que era una llamada de Diego, su asistente, extraño para un sábado por la mañana. «¿Hola?», ella contestó en voz baja, tratando de despertar a Marcelo completamente. «Samara», la voz de Diego sonaba tensa. «Siento mucho molestar, pero necesito hablar con Marcelo urgentemente. Él está durmiendo. ¿Es muy urgente?» «Es sobre las fotos». La sangre de Samara se heló. «¿Qué fotos?» «Fotos de ustedes dos aquí en la cabaña. Alguien los estaba siguiendo». Marcelo despertó completamente cuando escuchó la palabra fotos. Él tomó el teléfono de la mano de Samara. «Diego, ¿qué es exactamente lo que está pasando?». Samara observó la expresión de Marcelo cambiar de confusión a rabia y luego a algo cercano al pánico, mientras Diego explicaba la situación. Cuando él colgó, su mandíbula estaba tensa y sus ojos tenían una frialdad que ella no veía desde los primeros días de trabajo. «Marcelo», ella preguntó, aunque ya sabía que algo terrible había sucedido. «Alguien nos fotografió anoche», él dijo, pasándose las manos por el cabello. «Llegando juntos, entrando en la cabaña, las fotos están siendo ofrecidas a tabloides y blogs de chismes». «¿Quién haría eso?». Marcelo se levantó de la cama y comenzó a caminar por la habitación, claramente tratando de procesar la situación. «Puede ser cualquier persona, un competidor queriendo desestabilizarme, un ex empleado insatisfecho, alguien tratando de ganar dinero fácil o alguien de dentro de la empresa». Samara dijo, una terrible sospecha formándose en su mente. Marcelo dejó de caminar y la miró fijamente. «Elena», él dijo, llegando a la misma conclusión. «Ella tiene acceso a su agenda. Sabía que usted vendría para acá y ella ya dejó claro que no aprueba nuestra cercanía». Marcelo sacó su celular y marcó un número. «Elena», él dijo cuando ella contestó. «Necesitamos hablar ahora». Samara solo pudo escuchar un lado de la conversación, pero fue suficiente para confirmar sus peores sospechas. Elena no negó estar involucrada. De hecho, parecía orgullosa de su iniciativa. «¿Usted hizo qué?», Marcelo gritó. «Elena no tiene idea de lo que acaba de hacer». Cuando él colgó, estaba visiblemente afectado. «Ella contrató a un investigador privado para seguirnos», él explicó. «Dijo que estaba protegiendo a la empresa de un escándalo que podría perjudicarnos, y ahora ella quiere usar las fotos como palanca para obligarme a despedirla o a terminar. Esto». Él gesticuló entre ellos. Samara sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Y qué va a hacer?». Marcelo se acercó a ella, tomando sus manos. «Voy a luchar», él dijo ferozmente. «Voy a enfrentar a Elena. Voy a demandar a quien sea necesario. Voy a...». «Marcelo», Samara interrumpió suavemente. «Quizás ella tenga razón». «¿Qué?». «Quizás esto sea realmente un escándalo que puede perjudicar a la empresa, su reputación, mi carrera. Quizás deberíamos terminar esto antes de que cause más daño».
Marcelo la encaró como si ella acabara de sugerirle que abandonara todos sus sueños. ¿No lo dice en serio? Sí lo digo, Samara dijo, aunque cada palabra fuera como un pedazo de vidrio saliendo de su garganta. Esto fue un error, Marcelo. Sabíamos que era arriesgado y ahora estamos pagando el precio. Samara, por favor. No. Ella se levantó, comenzando a recoger su ropa. No puedo ser la razón por la que su empresa sufra. No puedo ser la razón por la que su reputación sea destruida. ¿Y si a mí no me importa mi reputación? Pero a mí sí me importa la mía. Ella mintió sabiendo que la única forma de protegerlo era lastimarlo primero. No quiero ser conocida como la empleada que se acostó con el jefe para conseguir ascensos. Marcelo se quedó en silencio por un largo momento y cuando habló su voz estaba helada. ¿Es eso lo que cree que pasó aquí? ¿Que se acostó conmigo por interés? Responda, Samara. ¿Es eso lo que realmente cree? Samara lo miró a él, al hombre que se había convertido en todo para ella en solo unos meses, y supo que estaba a punto de decir la mentira más grande de su vida. Sí, ella susurró. Eso es lo que creo. El dolor que cruzó los ojos de Marcelo fue físico. Él se alejó de ella como si se hubiera quemado. Entiendo, él dijo, su voz volviendo al tono frío y profesional que ella no escuchaba desde hacía meses. En ese caso creo que es mejor que regrese a Ciudad de México hoy mismo, y el lunes quiero su carta de renuncia en mi escritorio. Samara sintió como si el mundo se le hubiera venido encima. Usted no puede despedirme por esto. No la estoy despidiendo, Marcelo dijo, dándole la espalda. Estoy aceptando su decisión de que esto fue un error que puede perjudicar su carrera. Yo no dije que quería renunciar. Marcelo se dio la vuelta y había una furia helada en sus ojos que ella nunca había visto antes. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quiere, Samara? ¿Fingir que nada pasó? ¿Volver a ser solo colegas de trabajo, pasar el resto de nuestras vidas profesionales, evitando mirarnos a los ojos? Samara no tuvo respuesta, porque la verdad era que ella lo quería todo. Quería a Marcelo, quería el trabajo, quería que el mundo fuera un lugar donde pudieran tener ambos sin consecuencias. Necesito pensar, ella dijo finalmente. Entonces piense, Marcelo respondió, pero piense lejos de mí. 2 horas después, Samara estaba conduciendo de regreso a Ciudad de México, con lágrimas corriendo por su rostro y el corazón destrozado. En el asiento del pasajero estaba la carpeta con todos los proyectos que había desarrollado para la empresa. Proyectos que ahora quizás nunca serían implementados. Ella había mentido a Marcelo para protegerlo, pero sabía que había destruido algo precioso en el proceso. Y la parte más cruel era que Elena había ganado sin siquiera luchar. Mientras la carretera se extendía ante ella, Samara se dio cuenta de que había aprendido una lección devastadora sobre el precio del deseo. A veces, amar a alguien significa estar dispuesta a perderlo. 3 meses, 92 días, desde que Samara había salido de la cabaña en Valle de Bravo, con el corazón destrozado y una carta de renuncia que nunca llegó a entregar. En su lugar, ella había aceptado una propuesta de Sterling & Associates, una consultora londinense que ofrecía exactamente lo que necesitaba, un océano entre ella y Marcelo Blackstone. Ahora, en una mañana fría de agosto en Londres, ella estaba en su apartamento en Kensington arreglando las últimas cosas en la maleta, no para otro viaje de negocios, sino para un cambio permanente. Sterling le había ofrecido un puesto de directora en la sucursal de Nueva York y Samara había aceptado sin dudarlo. Cuanto más lejos de Ciudad de México, mejor. El interfono sonó a las 10:15 de la mañana. Samara frunció el ceño, no esperaba a nadie y el vuelo a Nueva York salía a las 2 de la tarde. Sí, ella contestó. Señorita Vargas, tiene una entrega especial para usted. Samara bajó hasta el lobby y encontró a un repartidor sosteniendo un sobre elegante de papel crema. Su nombre estaba escrito en caligrafía que ella reconoció inmediatamente, haciendo que su corazón se acelerara. Subió corriendo al apartamento y abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una invitación impresa en papel de alta calidad. José y Francisca Benedetti
Tienen el honor de invitar a Samara Vargas a la reinauguración oficial del programa de preservación histórica de los hoteles Heritage Benedetti Blackstone. Ceremonia en el Hotel Palacio Dandolo, Venecia, 15 de agosto a las 7 de la noche. En la parte trasera había un mensaje manuscrito de José. Estimada Samara, su visión se ha hecho realidad. Sería un honor tenerla con nosotros para celebrar lo que usted ayudó a construir. Con cariño y admiración, José Benedetti. Samara miró la invitación por un largo momento, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Era gratificante saber que sus proyectos habían sido implementados, pero la idea de estar en el mismo evento que Marcelo. Ella estaba a punto de tirar la invitación a la basura cuando su celular sonó. Era un número internacional que ella no reconocía. «Hola, Samara». La voz masculina sonaba familiar, pero no era Marcelo. «Es Gabriel Blackstone». «Gabriel». Samara se sentó pesadamente en el sofá. «¿Cómo consiguió mi número?» «No fue fácil», él admitió. «Tuve que llamar a medio mundo hasta llegar a su nueva empresa en Londres». «¿Qué? ¿Por qué llama?» «Porque mi hermano está siendo un idiota terco, y alguien tiene que hacer algo antes de que arruine completamente lo mejor que le ha pasado». Samara sintió que su corazón se aceleraba. «Gabriel, no creo que...» Él descubrió lo de Elena. Gabriel interrumpió. «Lo de las fotos, lo de todo, cómo ella cometió un error. Intentó usar las mismas tácticas con otros empleados, y uno de ellos grabó la conversación en la que ella confesó haberles tendido una trampa a ustedes dos. Marcelo la despidió la semana pasada y la está demandando por difamación, invasión de privacidad y chantaje». Samara se quedó en silencio procesando la información. «¿Y él? Él dijo algo sobre usted. Solo habla de usted. Samara esto, Samara aquello, la mujer que creó el programa de preservación más innovador de la industria hotelera, la estratega que cerró el mayor negocio en la historia de la empresa, la persona que salvó a nuestra familia cuando yo estaba en el hospital. Gabriel, él está enamorado de usted, Samara, completamente, desesperadamente enamorado, y está miserable sin usted. Pero él me pidió que me fuera de la empresa. Dijo que quería mi carta de renuncia, porque estaba enojado y herido. Porque usted dijo que se había acostado con él por interés, y él lo creyó». Samara cerró los ojos, recordando la mentira que había contado para protegerlo. «¿No puedo simplemente aparecer en su vida de nuevo?» «Sí puede, de hecho necesita hacerlo, porque si no lo hace, él pasará el resto de su vida castigándose por haberla perdido. ¿Y si él no quiere verme? Entonces al menos lo intentó. Pero Samara, él estará en Venecia mañana para la inauguración solo. José me llamó preocupado porque Marcelo está claramente deprimido y no demuestra el menor entusiasmo por una ocasión que debería ser triunfante». Samara miró la invitación en sus manos. «Tengo un vuelo a Nueva York hoy por la tarde. Cambie el vuelo, vaya a Venecia. Luche por él, por el amor de Dios». 2 horas después, Samara estaba en el aeropuerto de Heathrow, no embarcando hacia Nueva York, sino hacia Venecia. Había cancelado la mudanza a los Estados Unidos con una llamada tensa a su jefe en Sterling, que no quedó nada contento con la decisión de última hora. Pero por primera vez en 3 meses, Samara sentía que estaba haciendo lo correcto. El vuelo a Venecia pareció durar una eternidad. Ella pasó las 2 horas y media imaginando qué le diría a Marcelo, cómo le explicaría la mentira que había contado, cómo lo convencería de que sus sentimientos eran reales. Cuando llegó al Hotel Palacio Dandolo a las 6 de la tarde, la ceremonia ya estaba siendo preparada. El lobby histórico había sido decorado con elegancia discreta, flores blancas, velas votivas y estandartes en italiano y portugués, celebrando la asociación cultural entre los dos países. José la recibió con un abrazo cálido. «Samara, qué alegría que haya venido. Francisca estará extasiada». «Gracias por la invitación, José. Todo está hermoso». «Es su trabajo siendo celebrado», él dijo orgullosamente. «El programa de preservación ya salvó 2 propiedades históricas que estaban en riesgo de deterioro». «¿Y Marcelo?», ella preguntó, tratando de sonar casual. «¿Ya llegó?». La expresión de José se volvió preocupada. «Llegó esta mañana, pero no está bien, amiga. Parece un hombre que perdió algo precioso».
Antes de que Samara pudiera responder, ella escuchó la voz familiar detrás de ella. ¡Samara! Ella se giró y vio a Marcelo parado a pocos metros de distancia, usando un smoking impecable que realzaba su elegante apariencia, pero había algo diferente en él. Líneas de cansancio alrededor de sus ojos, una tensión en la postura que ella nunca había visto antes. «Marcelo», ella dijo, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. Se quedaron parados allí por un momento, que pareció durar una eternidad, mientras José discretamente se alejaba, murmurando algo sobre verificar los arreglos florales. «¿Qué hace aquí?», Marcelo preguntó finalmente, su voz cuidadosamente controlada. «José me invitó a la inauguración del programa. Pensé que usted estaba en Nueva York». «Iba a ir». Cambié de opinión. Marcelo se acercó un paso, y Samara pudo ver que él estaba luchando por mantener la compostura profesional. «¿Por qué?». Samara respiró hondo, sabiendo que este era el momento de la verdad. «Porque Gabriel me llamó y me contó lo de Elena». La mandíbula de Marcelo se contrajo. «Entiendo, Marcelo. Yo necesito explicarle». «No necesita explicar nada», él interrumpió. «Elena confirmó todo. Las fotos, el chantaje, el investigador privado. Yo sé que usted no estaba conmigo por interés. Entonces, ¿por qué sigue pareciendo enojado conmigo?». Marcelo se pasó la mano por el cabello, una expresión de dolor cruzando su rostro. «¿Por qué no confió en mí?», él dijo. «Cuando descubrimos lo de las fotos, su primera reacción fue huir. Usted prefirió lastimarme antes que luchar a mi lado». Samara sintió lágrimas en los ojos. Estaba tratando de protegerlo. ¿De qué? ¿De un escándalo? ¿De chismes? «Samara, yo construí un imperio. ¿Realmente cree que no podría manejar algunas fotos maliciosas?». «Tenía miedo», ella confesó. «Con miedo de que usted lo perdiera todo por mi culpa. Con miedo de que se arrepintiera de haberse involucrado conmigo». Marcelo se acercó más, y ahora estaba tan cerca que ella podía sentir su perfume. «Y prefirió hacerme creer que usted me había usado. Pensé que sería más fácil para usted olvidarme si creyera que yo era solo una oportunista más». «¿Más fácil?». Marcelo rió amargamente. «Samara, los últimos 3 meses fueron los peores de mi vida. No podía trabajar, no podía dormir, no podía dejar de pensar en usted. Marcelo, ¿quiere saber qué fue lo más difícil? No fue creer que usted me había usado. Fue creer que había sido tan ciego como para no darme cuenta». Samara extendió la mano y tocó su brazo. «Usted no fue ciego. Mentí porque estaba desesperada y asustada, y fue la peor decisión que he tomado en la vida». Marcelo miró su mano en su brazo, luego a sus ojos. «¿Y ahora? ¿Por qué está realmente aquí, Samara?». «Porque lo amo», ella dijo, las palabras saliendo antes de que perdiera el valor. «Porque pasé 3 meses tratando de convencerme de que podría vivir sin usted y no puedo porque usted me hizo una mejor persona, y quiero tener la oportunidad de hacer lo mismo por usted». Marcelo se quedó en silencio por tanto tiempo que Samara empezó a temer que fuera demasiado tarde. «Marcelo», ella susurró, «yo también la amo». Él dijo finalmente, su voz ronca de emoción. «Incluso cuando creí que usted me había usado, incluso cuando estaba enojado, incluso cuando intenté olvidarla, nunca dejé de amarla». Antes de que ella pudiera responder, Marcelo la besó. Fue un beso desesperado, lleno de 3 meses de anhelo y dolor y alivio. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. «Lo siento tanto», Samara susurró, «por haber mentido, por haber huido, por haber desperdiciado tanto tiempo». «No importa», Marcelo dijo, limpiando las lágrimas de su rostro. «Lo que importa es que está aquí ahora. José dijo que usted no estaba bien». Marcelo sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que le veía en meses. «Me estaba muriendo por dentro, pero ahora me siento vivo de nuevo». La ceremonia fue hermosa. José dio un discurso emotivo sobre preservación cultural. Francisca cortó la cinta inaugural del programa y Marcelo presentó a Samara como la mente brillante detrás de toda la iniciativa. Cuando los invitados aplaudieron, él tomó su mano públicamente por primera vez. Más tarde, cuando estaban solos en la terraza del hotel,
mirando los canales de Venecia bajo la luz de la luna, Marcelo se giró hacia ella con una expresión seria. «Samara, necesito preguntarle algo. Cualquier cosa. ¿Volvería a Ciudad de México para trabajar conmigo de nuevo? Como su empleada». Marcelo sonrió. «Como mi socia, quiero que sea codirectora de la división internacional. Quiero construir algo juntos, no solo como pareja, sino como socios de negocios». Samara lo encaró, apenas pudiendo creer lo que estaba escuchando. «¿Está seguro?» «Estoy seguro de que usted es la persona más brillante que conozco. Estoy seguro de que le confiaría mi empresa sin dudarlo. Y estoy seguro de que quiero pasar el resto de mi vida construyendo cosas importantes a su lado. Samara». Él se arrodilló allí mismo en la terraza, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su smoking. «De hecho», él dijo, abriendo la caja para revelar un anillo de diamantes deslumbrante, «lo que realmente quiero es pasar el resto de mi vida construyendo una familia con usted». Samara se llevó la mano a la boca, completamente conmocionada. «Marcelo, no puede ser que...» «Samara Vargas», él dijo solemnemente, «usted revolucionó mi vida profesional, transformó mis valores personales y me enseñó que el amor verdadero vale más que cualquier imperio. ¿Quiere casarse conmigo?» A través de las lágrimas, Samara vio no solo al hombre más poderoso que conocía, arrodillado ante ella, sino al hombre que había mostrado vulnerabilidad cuando necesitó cuidar de su hermano, que había confiado en ella con sus negocios más importantes, que había luchado por reconquistarla incluso después de haber sido herido. «Sí», ella susurró. «Sí, quiero». Cuando Marcelo deslizó el anillo en su dedo, Samara supo que había encontrado no solo el amor de su vida, sino a su verdadero compañero en todos los sentidos de la palabra. 6 meses después, se casaron en la pequeña capilla del Hotel Villa Medici, en Florencia, con José caminando con Samara hasta el altar y Gabriel como padrino de Marcelo. La ceremonia fue íntima, pero la fiesta duró 3 días con la familia Benedetti tratándolos como realeza italiana. Elena no fue invitada. De hecho, ella se había mudado a Miami después del escándalo legal, donde los rumores decían que estaba teniendo dificultades para encontrar trabajo en el ámbito corporativo. Durante su luna de miel, navegando por el Mediterráneo en el mismo yate donde habían comenzado a enamorarse, Marcelo y Samara fundaron oficialmente Blackstone Vargas International, una empresa enfocada en la preservación cultural y el desarrollo sostenible. «¿Sabe qué es irónico?», Samara dijo una noche acurrucada en los brazos de Marcelo mientras observaban las estrellas. «¿Qué?». Elena pensó que nos estaba destruyendo, pero en realidad nos forzó a descubrir cuánto realmente nos importábamos el uno al otro. Marcelo rió besándole la coronilla. «¿Recuerda lo que dijo la primera noche que nos conocimos? ¿Que los lugares tienen alma?» «Lo recuerdo. Descubrí que las personas también tienen alma, y usted es el alma de todo lo que construya». Mientras el yate se deslizaba suavemente por las aguas doradas del atardecer, Samara supo que había encontrado no solo su lugar en el mundo, sino su hogar en el corazón de Marcelo Blackstone. Y esta vez nada ni nadie podría separarlos.